Bueno, vamos a ver ahora una magnitud, una medida de centro que no está explicada en las lecturas que subimos de estadística descriptiva. Así que vamos a dar ahora el concepto y un par de ejemplos, que es el concepto de media geométrica. Es una medida de posición, de centro, que suele utilizarse mucho en economía, en general para determinar porcentajes de salarios, de ventas, de saldos en cuentas bancarias. Entonces vamos a definir qué es la media geométrica de un conjunto de observaciones. Entonces tenemos n observaciones, x1, x2, xn. La media geométrica se define como, entonces la vamos a designar con las letras m y g, y es la raíz enésima, o sea, de índice n, porque n son las observaciones, del producto de esas n observaciones. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un salario base de 40.000 pesos y se otorga un aumento, pero ese aumento va a ser en 3 cuotas. La primera cuota, supongamos que el aumento para la primera cuota es del 10%, para la segunda cuota es un aumento del 15%, pero sobre el aumento anterior, no sobre los 40.000, sino sobre el aumento de la primera cuota. Y la tercera cuota va a ser un aumento del 20% sobre el aumento de la segunda cuota, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se va modificando el salario? Luego de la primera cuota del aumento, que se aumentó un 10%, ¿cómo queda el salario? Bueno, el salario base es de 40.000 pesos. O sea, a esto hay que sumarle el 10% de aumento, o lo que es lo mismo, multiplicar 40.000 por el factor 1,10. ¿Sí? Entonces el salario se modifica a 44.000 pesos. En la segunda cuota, ¿sí? Luego del aumento del 15%, ¿el salario cómo queda? Bueno, esta base de 44.000 pesos hay que multiplicarlo por el factor 1,15, porque el incremento es del 15%, y así se obtiene un salario de 50.600 pesos. Luego, tenemos la tercera cuota. Luego de la tercera cuota, el salario queda en 50.600 por 1,20, porque el aumento es del 20%, y así da un incremento o un salario final de 60.720. O sea, luego de los 3 incrementos en 3 cuotas, este es el salario final. ¿Sí? Estos números que están, o estos factores que están remarcados, son los que llamamos factores de crecimiento. La media geométrica de esos factores de crecimiento, ¿a qué es igual? De acuerdo a la definición que vimos de media geométrica. Es la raíz cúbica, porque en este caso tenemos 3 factores, del producto de esos 3 números, ¿sí? Y este numerito da 1,14927, bueno, tiene más decimales, o sea, aproximadamente este valor. Entonces, si yo quisiera decir cuál fue el incremento promedio en las 3 cuotas que se aplicó para obtener un salario final de 60.720 pesos, entonces uno por ahí se vería tentado a decir que el incremento promedio fue del promedio de los tres factores. Pero, a ver, ahí está, pero no es así, porque el incremento promedio, vamos a calcularlo ahora, es justamente la media geométrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno aplica este aumento, o sea, la media geométrica nos dio 1,14927. Entonces, si yo multiplico, ¿sí?,
por este factor de crecimiento constante en cada cuota, es decir, aplico un incremento en cada cuota del 14,927 aproximadamente, ¿sí? El valor final que se obtiene es el que obtuvimos hoy con estos tres factores de crecimiento. Es decir, la media geométrica lo que me da es un incremento promedio por cuota, ¿sí? O sea que si yo aplicara el promedio común, que en este caso sumando y dividiendo por 3 me daría un 15%, ¿sí? Si yo aplicara un 15% en cada cuota, o sea, un incremento del 15% en cada cuota, no tendría este valor, pero sí se aplicara la media geométrica. Bien. Vamos a ver ahora. Bien, una aplicación, digamos que útil es, si yo, en este mismo ejemplo del salario, si yo conozco el salario inicial, ¿no es cierto?, que es de 40.000 pesos, y también me conociera, y no conozco los incrementos por cuota, pero sí conociera el salario final, ¿sí?, el que finalmente se obtuvo de 60.720, puedo encontrar a partir de esos dos valores cuál fue el incremento promedio por cuota, es decir, cuál fue la media geométrica. Haciendo esta cuenta, o sea, la raíz cúbica del salario final sobre el salario inicial, ¿sí? Eso me da justamente la media geométrica. Y una aplicación útil de esto es lo que se realiza en los censos poblacionales. Vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo que se aplica la tasa de crecimiento intercencial. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que los censos de población y de viviendas se realizan cada 10 años, ¿sí? En realidad, este año, en el 2020, hubiese correspondido realizar uno en octubre, pero ya sabemos por la situación de la pandemia, es otra cosa más que se ha suspendido. Pero bueno, entonces tomemos los dos últimos censos, el del año 2010 y el del año 2000. Una de las cosas que se calcula en los censos de población es el total de población en el país. En el año 2000 se calculó aproximadamente una cantidad de 37 millones de habitantes. En el año 2010 una cantidad de 41 millones de habitantes. Ahora, con estos dos valores, si yo quisiera calcular un incremento anual de población, ¿sí?, lo hago aplicando la media geométrica, o sea, aplicando lo que hice recién para calcular la media geométrica con estas dos cantidades. ¿Sí? La cantidad inicial, o sea, la base del año 2000, y la cantidad final en el año 2010. Entonces hago la cuenta de la raíz. Ahora, ¿qué índice de raíz? Bueno, entre el año 2000 y 2010 tengo un periodo de 10 años. Yo, como quiero calcular el incremento poblacional anual, ¿sí?, el índice de la raíz va a ser 10, por esos 10 años transcurridos. Hago el cociente, ¿sí?, de la cantidad de población en el año 2010 sobre la cantidad de población en el año 2000, y me da una tasa de 1,03. Quiere decir que, bueno, restando 1 y multiplicando por 100, el 3% es el incremento de promedio anual. Es decir, que si uno quisiera estimar la cantidad de población en el año 2001, por ejemplo, le aplicaría un incremento del 3% a la base de 37 millones, y así lo puedo hacer para cualquier año entre el 2000 y el 2010. Incluso se puede utilizar este concepto para hacer proyecciones de población para años futuros. O sea, no es, en realidad las proyecciones es un poquito más complicado la cuenta que se hace, no es directamente aplicar una media geométrica, pero va por ahí. Bueno, y esto es todo.